La reforma educativa es la joya de la corona de esta administración. Ahí han dedicado cuantiosos recursos humanos, económicos, materiales. Pero la educación también ha sido uno de los sectores golpeados por la tragedia de los terremotos, de los sismos. Más de 13,000 escuelas en la Ciudad de México y en distintos estados de la República han resultado con diversos tipos de daños. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, de la educación, de la escuela al centro, que es el concepto más importante de la reforma educativa, y de cuáles han sido los avances, los desafíos antes y después de los sismos. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter para que ahí me mande sus comentarios, sus puntos de vista, José Buendía MX, y si me acompaña después de hacer un corte rápido para ver algunos datos de contexto, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La reforma educativa es la joya de la corona del sexenio y uno de los proyectos donde más recursos se han destinado a la transformación de la educación ante el problema de la calidad como una de las mayores amenazas al futuro de un país cuya población esté integrada en más de 70% por generaciones jóvenes. La implementación de la reforma, sin embargo, no ha estado exenta de obstáculos con el magisterio y también de las viejas inercias burocráticas del viejo modelo educativo vertical y corporativo. Uno de los temas más importantes para evaluar los avances y desafíos de la reforma es el desarrollo del programa de Escuela al Centro y el Servicio de Asistencia Técnica. Uno de los logros más significativos de la reforma, al decir de los expertos, ha sido colocar a la escuela en el centro de la política educativa cuando anteriormente lo ocupaba la Secretaría de Educación Pública. Respecto a los consejos de asistencia técnica a las escuelas, el mayor reto es evitar que mecanismos burocratizados y mecanismos por autoridades educativas puedan convertir el verdadero espacio de reflexión, diagnóstico y metas para 26 millones de alumnos de educación básica. Su objetivo es incidir en la práctica docente, el funcionamiento y organización de la escuela, así como en su evaluación interna y externa. Pero su aplicación no está exenta de tensiones por la manera de armonizar con la descentralización educativa que se ha desarrollado ya desde hace décadas en el marco del federalismo y la transferencia de competencias a los estados. El futuro de la reforma tendrá que sortear también nuevos retos como la destrucción de más de 13,000 escuelas en la Ciudad de México y varios estados del país que dejó la tragedia de los sismos y que por las regiones donde impactó puede agravar las diferencias en la infraestructura y en las condiciones de las escuelas para los programas. Posiciones. El subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño Cantú, resaltó que el programa de Escuela al Centro pretende garantizar una educación de calidad. Si se quiere que la escuela se convierta en una columna vertebral de nuestro sistema educativo, se tiene que revertir la desigualdad educativa y avanzar de manera sustantiva en garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, planteó el titular de la Unidad de Normativa y Política Educativa, Francisco Miranda López. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que suman más de 13,000 escuelas afectadas por los sismos, cuya rehabilitación o reconstrucción tendrá un costo de 13,000 millones de pesos. Si hay un tema que preocupa sobre el futuro o para el futuro de este país, es sin duda el tema de la educación. Venimos de etapas en las que ha sufrido un enorme rezago y posiblemente la joya de la corona de este sexenio sea la reforma educativa. ¿Cómo va? ¿Cuáles son los avances? ¿En qué punto se encuentra? Las cifras que ofrecen las autoridades son llamativas, son impresionantes, por decirlo de otra manera, en cuanto a la cantidad de recursos que ahí se han destinado en los últimos años, en cuanto a la capacitación, atención a escuelas, pero al mismo tiempo las cifras que también uno puede encontrar de rezago es impresionante, y todo esto en el contexto de nuevos retos como los que plantea la reconstrucción de las zonas afectadas por la tragedia. Para entrarle a este tema, muchas gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo el consejero presidente del Instituto Nacional de Evaluación, Eduardo Bakov. Eduardo. José, Como un placer siempre, estar aquí contigo. un placer tenerte, de verdad. Muchas Gracias, gracias muy por amable. acceder a venir. Y está conmigo también Emilio Blanco. Él es profesor investigador del Colegio de México, especialista en temas educativos.
Muchas gracias, gracias por la Emilio. invitación, muy amable. Si quieres empezamos contigo y déjame ponerte dos cifras sobre la mesa. Una, la cantidad de recursos que recientemente el subsecretario Treviño dijo que se habían destinado al desarrollo del programa Escuela Segura, y al mismo tiempo cifras que nos indican pues desde problemas como una de cada dos escuelas sin drenaje en el país, una de cada tres sin agua potable, y pues todavía rezagos educativos importantes, 55% de niños que con 15 años no alcanzan el nivel básico de comprensión en pruebas como matemáticas. ¿Dónde estamos, Eduardo? Primero, muy buenas tardes y gracias por la invitación, José. Es un placer siempre estar aquí en TV Excelsior. Pues mira, el tema educativo es un tema muy complejo, muy fácil de criticar y muy difícil de resolver. Es O sea, parece matrimonio. Exacto. Es un tema, digamos, que lo traemos desde hace mucho tiempo. Ajá. Y que nos preocupa a toda la población porque se dice que la educación es el instrumento de igualación social y es el que le permite a las personas transitar de un estado, digamos, socioeconómico bajo a uno más alto, de poderse, digamos, desarrollarse, realizarse como personas profesionales, y es lo que nos va a permitir como país salir del hoyo en el que estamos. No. Debiera de ser, es la apuesta de que la educación, aunque sea lentamente, pero es la apuesta de que es la forma de poder salir, digamos, de un subdesarrollo o en vías de desarrollo, como ahora dicen eufemísticamente a los países, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos? Pues estamos mal. Tú acabas de dar unas cifras que son irrebatibles. Un país en el que 2 de 3 estudiantes que salen de educación media superior no manejan el álgebra elemental, y una tercera parte de ellos no entienden las opiniones en un texto, digamos, de naturaleza social normal. Pues es un tema, digamos, preocupante, y estos son cifras que vas a ver también que se repiten en educación secundaria, un poco menos en educación primaria, pero que traemos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, la reforma educativa, como bien lo dices, lo que trata de hacer es un gran cambio para resolver el problema que de otras maneras, de otras formas, con otras reformas educativas que se han dado en el pasado, pues no han sido capaces de darle la vuelta y de lograr que los estudiantes aprendan lo que dice el currículum nacional que deben de aprender. Un gran cambio frente a una situación preocupante. No sé, me imagino que coincides con esos calificativos de Eduardo, pero la primera pregunta en su caso sería estas, digamos, grandes cambios que antes no funcionaron, ¿por qué esta vez sí? ¿Por qué esta vez crees que sí o crees que no? Yo soy bastante pesimista con respecto a las perspectivas que tiene la reforma, por lo menos tal como fue planteada al inicio de la actual administración, donde claramente yo coincido con muchos de mis colegas. Creo que se partió de un diagnóstico, no sé si equivocado, pero sí parcial, en el sentido de que todo el problema o la mayor parte del problema estaba en reordenar algo que había que hacer, reordenar el servicio profesional docente, como se le llamó después, y de que, digamos, concentrando todas las energías, o el 95-90% de las energías, que tal como se lo ha hecho prácticamente hasta el último año, con eso se iba a solucionar. Yo creo que sí, la actual administración identificó correctamente un problema, pero se concentró excesivamente en ese problema, y además no logró dimensionar la resistencia política y hasta social, diría yo, que podía llegar a tener una medida así tal como fue implementada, con un grado, yo creo, de escasa discusión y consenso políticos entre los propios maestros. Yo creo que uno necesita, cuando vas a una reforma, un cambio de tal tamaño, necesita negociarlo mucho más, pero nuestras autoridades políticas no están demasiado acostumbradas a negociar, a consensuar o a hacer diagnósticos
colectivos de las situaciones. Entonces creo que el gran problema que tenemos ahora es que sí se ha buscado un cambio de rumbo, se ha buscado realmente promover una reforma que ahora sí podríamos llamar realmente educativa a través de el modelo educativo, pero a mi juicio el proceso político y social ya está contaminado de origen. Hay una falla de origen que se va a trasladar a lo que queda de esta administración y que para mí plantea un interrogante en términos de cuál es el futuro de esta reforma para las siguientes administraciones. Hay un punto que parece casi irrebatible. Veo que hay consenso entre casi todas las posiciones y es el reconocimiento por parte de la autoridad de que había que poner en el centro la escuela antes, o en un lugar donde antes pues más bien lo ocupaba la SEP. Eso incluso se subrayó en un foro que organizó el propio INE hace unos días y me parece que es destacable. ¿Qué es, si partimos, digamos, de ese consenso, en relación con lo que decía Emilio hace un momento, Eduardo, ¿cuáles son, si comparte su diagnóstico, pues las resistencias que estarían enfrentándose para justamente lograr pues, ese giro copernicano de poner como prioridad a la escuela? Bueno, en principio decir, como lo comentaba hace rato, que cambiar la educación de un país es un tema de mayor importancia, de mayor envergadura y que requiere no solamente que la parte educativa, es decir, el sistema educativo nacional se mueva, sino que muchos otros fuerzas, vamos a decir, dentro de una sociedad también se muevan. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. La educación que reciben los estudiantes y los aprendizajes que ellos adquieren es producto básicamente de dos grandes contextos, el contexto familiar y digamos social y el contexto escolar. Okay. Y las aproximaciones, los que apuestan, vamos a decir, a que la escuela puede hacer un cambio, las mejores opiniones te dicen que en el mejor de los casos 50% de ellos radica en la escuela y un 50% en la casa, fuera de ella. Exacto. Okay. Entonces, tú no le puedes responsabilizar al sistema educativo solo y exclusivamente de los resultados de aprendizaje o de los logros escolares que tienen los estudiantes, porque también aprenden en la casa o desaprenden o no aprenden lo suficiente que digamos que fuera necesario como para poder tener... A ver, por ejemplo, tú ponías énfasis en un artículo reciente que te leí, y era, por ejemplo, el papel de las mujeres, el papel de las madres, me imagino, si son claro, trabajadoras, claro. Qué tipo de actividades realizan, eso puede ser determinante. Totalmente determinante. La escolaridad de la mamá determina o se correlaciona altísimo con el desempeño de sus hijos en educación primaria, secundaria, media superior. Tremendamente. A tal grado de que un estudiante cuya mamá no alcanzó la primaria puede diferir de uno que sí alcanzó la licenciatura de más de 2 o 3 grados escolares al terminar su educación media superior. Es decir, que sus competencias son más de 3 grados escolares que el mismo que terminó los 12 años de escolaridad obligatoria en ese sentido. Entonces, es fundamental. Entonces, hay que entender eso. Ahora, lo que dice Emilio tiene razón, pero yo lo matizaría mucho. Ajá. Porque una reforma educativa tiene que tocar muchos temas. La parte laboral que le dicen, por eso le dicen que es la reforma laboral. El sindicato, la relación con el sindicato. Exactamente. No, y en el caso es cómo ingresas tú a la profesión docente. Sistema primero, docente. cómo te forman. Ajá. Luego, cómo ingresas. Luego, cómo te promueven y cómo te haces director, supervisor, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que le ha costado más al Estado poder implementar. O sea, romper esa inercia es romper con muchos intereses sindicales, pero también intereses de las propias autoridades locales. Venta de plazas como se daba antes o heredarlas. Exacto. La cuestión electoral también que hay atrás de él, ¿no? Y fíjate, si por ejemplo, el del CENTE, ¿quieres decir? Del CENTE y de la CENTE. También la cuestión de la legitimación de los gobiernos locales a través de un cierto control o negociación de las plazas, ¿no? Digamos, no solo el sindicato. También tiene que ver con lo electoral, porque el magisterio es una fuerza muy importante. Si no recuerda
lo que sucedió digamos, con López Obrador y... No, bueno, pues como... No puedes olvidar eso. Entonces, bueno, a ver, ¿quién va a olvidar la fuerza que ha tenido el Baster Gordillo hasta que fue defenestrada? Tengo que hacer un plan de educación. ¿Cuáles son los retos, adversidades en el contexto actual, incluso de la reconstrucción? Estamos hablando con Emilio Blanco, profesor investigador del Colegio de México, y con Eduardo Bakov, que es el consejero presidente de la Junta de Gobierno del INE. Me quedé contigo, te corté la palabra, estabas justo dando tu argumento. Sí, decía, por esto que se ha criticado a la reforma y que pienso que hay, digamos, luces y sombras. Efectivamente, se ha pensado que la reforma es solamente la evaluación de los docentes y pues la verdad es que la reforma educativa es mucho más que el servicio profesional docente. Es la autonomía de la institución, es la evaluación como mecanismo para poder transparentar lo que sucede en el sistema educativo y que se tomen mejores decisiones. Digamos, es la reforma a las normales, la reforma al modelo educativo, etc. Digamos, pero lo que se ha hecho más visible y más controvertido es la evaluación de los docentes, como bien decía Emilio. Pero yo decía esto, y porque yo lo sostengo, a pesar de que otros no lo piensan así, pero yo decía que si tú no ordenas tu casa de cómo ingresa tu gente, y cómo se promociona, y cómo se reconoce, y cómo permanece, ninguna otra reforma hubiera tenido, a mi parecer. O sea, sí coincides que es la madre, digamos, el punto de partida. Para mí es fue un buen punto de partida. Ahora, se le ha criticado porque se ha dicho que la autoridad, el mismo INE, ha echado la culpa a los profesores de la mala educación que se tiene en el país. Y bueno, yo nunca lo he percibido de esa manera, pero se ha percibido por distintos grupos de la sociedad. Pero yo digo, si tú no tienes orden en eso, como en cualquier empresa, tú imagínate que aquí entrara cualquier persona independientemente de sus capacidades profesionales y que cualquiera por, digamos, palancas fuera el que subiera y el que fuera jefe, pues tendrías un desorden. No o sea, en el caos es difícil. En el caos es imposible de que esto se pueda ordenar. Entonces, yo no lo vi mal, por supuesto, y si tú no ordenas eso por principio, no creo que ninguna reforma hubiera tenido posibilidad. Ahora, incluso hasta con ese punto de partida, hoy traes todavía 1 de cada 3 escuelas sin organización completamente. Exacto. Vamos por partes. Sí. Primero quisiera responderle a Eduardo. Yo estoy en una parte completamente de acuerdo con él. Creo que esta reforma, tal como está, digamos, este reordenamiento del servicio profesional docente, sí había que hacerlo en algún momento y de alguna manera. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Era intolerable y a veces tendemos a olvidarnos de cómo cargábamos las tintas en la situación caótica, digamos, que había muy controlada por el sindicato. Así es. Y en cómo eso parecía una situación desesperada, que casi nadie hubiera podido entrar, lo que no se veía la forma de entrar. Y en ese sentido hay que reconocer que esta reforma sí tuvo iniciativa en ese sentido. Quizá el problema, el gran problema, es que en política, porque esto es política, no solo hay que hacer, sino también parecer. Entonces, cuando tú, o sea, no importa que tus intenciones hayan sido las mejores y las de ordenar, si tú convenciste, digamos, al 80% de los maestros de este país de que eres su enemigo y de que les vas a quitar sus derechos y dejaste que ese discurso fuera tomado por otros actores políticos, y los maestros hoy resisten de distintas formas, están los más radicales, digamos, en los estados más empobrecidos, pero también hay una resistencia solapada a la reforma en los estados que parecen estar de acuerdo, que vamos a ver después en el cambio de administración en qué queda. Entonces, cuando tú convences al resto, a la gran cantidad de los maestros de que esto, digamos, es contra ellos y se sienten atacados y así se sienten vistos, es difícil que la reforma jale, porque el problema es que para que una reforma jale tiene que haber un consenso, un gran pacto social, sociedad, maestros y política y, digamos, y autoridades para que esto pueda funcionar. Si una de las 3 patas no va junto, esto no jala. A ver, ¿qué sientes, Eduardo, que hayamos aprendido de ese proceso político que está diciendo Emilio, sobre todo de cara a nuevos retos como el servicio técnico de asistencia a las escuelas, en el marco de la descentralización y de la mayor autonomía
pues que tienen las escuelas de los estados en el marco del federalismo, porque ahí se te puede replicar también un problema, digamos, político, como el que está señalando, de otra vez los del centro nos vienen a decir, y los otros dicen, no, a ver, es que tampoco autonomía significa que hagas lo que te dé la gana. Claro. No, bueno, digamos, matizando nuevamente lo que decía Emilio y tratando de hacer esta discusión rica, yo lo que digo es que efectivamente toda la bibliografía, todas las referencias de las reformas educativas en términos generales y sobre todo cuando son tan a fondo, lo que te recomiendan es que tú hagas un pacto, que tú convenzas, que tú, digamos, intentes un proceso, exacto, la parte política. Lo que pasa y que se nos olvida es que era muy difícil hacer ese pacto. Te voy a decir, ¿cómo vas a convencer a una sección sindical como es el CENTE en Oaxaca, que tenía el control de 80,000 plazas y tenía el control de 20,000 millones de pesos anuales? Ellos manejaban. Entonces llega una reforma y dices, de aquí en adelante, fíjate que todo el proceso de ingreso va a ser de esa manera, tú ya no vas a tener esos 20,000 millones de pesos que puedas. Es imposible. O sea, no vas a llegar a ningún, no vas a llegar a ningún pacto. Ahora, ¿quiénes van a ser en realidad los que van a defender a la reforma? Y que ya lo están haciendo, pero que lo van a defender finalmente, los que han ingresado por procesos y concursos abiertos, los que han llegado a ser directores o supervisores porque concursaron. O sea, la renovación es la que puede defenderlo. Claro, ellos te dicen, de ninguna manera yo hubiera podido ingresar al servicio profesional docente porque no tenía ningún contacto, no tenía familiares, no tenía autoridades que me dieran la entrada, mucho menos ser directores o supervisores. Entonces, digamos, entendiendo que efectivamente seguro que debe de haber habido muchos errores en la implementación, que yo creo que la implementación ha sido la parte más difícil, pero la conceptualización no era mala. Es decir, ordenemos simplemente el que sea mejor es el que ingresa. ¿Tú no quisieras que el mejor médico fuera el que te atendiera? Sí, no, bueno, eso desde luego. Pero ¿y qué aprendimos de eso ahora? Porque la bronca seria es ahora la relación con las escuelas de los estados, ¿no? Totalmente. ¿Cómo vas a lograr, digamos, una colaboración a partir, digamos, pues de las competencias de cada uno? Tenemos un proceso de descentralización de la educación de ¿cuánto es? 20 años, 25, ¿no? 25 años. 25 años. Y si puede ser vista igual, Emilio, como, bueno, ahí vienen los del centro otra vez a querer decirnos cómo, cuándo y dónde, además con condiciones muy distintas entre un estado y otro. Sí, eso es uno de los riesgos, digamos, porque sería repetir la historia. Incluso con la cara inversa, es decir, ahora nos vienen a imponer la autonomía escolar, ¿no? Pero también es cierto, y aquí yo creo que Eduardo estaría de acuerdo conmigo, que desde el sistema educativo y desde una gran proporción, diría yo, de los docentes, la primera reacción siempre tiende a ser la resistencia y una especie de queja desde una posición de vulnerabilidad, de la cual yo creo que los maestros deberían intentar salir como profesionales que son. Es decir, pero es una historia que está construida en base a sucesivas intervenciones erradas, inadecuadas, impertinentes de parte de administraciones anteriores. Entonces, digamos, la actitud que uno encuentra hoy es un producto del pasado y de la historia, tiene que tratar de entender por qué para poder desarmarla, ¿no? Ahora, un punto positivo que a mi juicio tiene este modelo educativo que se propone dentro del marco de la reforma es que sí intenta darle lugar, no es la primera vez, tampoco es una gran novedad, pero sí pone énfasis en la adecuación de los procesos de enseñanza y educación a las realidades locales. Y de hecho, hasta hay un porcentaje en el currículum que pueden desarrollar las escuelas, no ya las autoridades locales, sino decidir las propias escuelas, que alcanza hasta un 20% para adecuarla a las necesidades de los alumnos. ¿Cómo está funcionando eso y hacia dónde va? ¿Cuál puede ser un poco el balance hacia el futuro? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar implementar, como tú dices, Eduardo, una reforma que es muy compleja? Hablando del tema de la reforma educativa, sus principales avances, sus retos, las perspectivas. Estamos hablando con Emilio Blanco, que es profesor investigador del Colegio de México, y con el consejero presidente de la Junta de Gobierno del INE, Eduardo Backhoff. Eduardo, me quedé contigo. Sí. Y es una reforma muy complicada, muy compleja, pero tienes una perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuánto tiempo hay que esperar un poco? Ya sabemos las inercias, las burocratizaciones que está enfrentando, las dificultades. ¿Cuándo? Y eso es lo que se pregunta a la gente.
podrá comenzar a ver, digamos, resultados de ella? A ver, yo diría primero qué hay que hacer y luego cuándo podemos esperar que eso suceda. Vienes. Mira, el qué hacer. La reforma, decíamos que la descentralización de 1992 y 1993 lo que hizo fue llevar a los estados la responsabilidad de implementar, por decirlo así muy concretamente, la educación. Pero la federación se quedó con la normatividad. O sea, yo normo y tú aplicas, ¿no? Y eso finalmente no dio el resultado que se esperaba. Y yo quiero decirte que parte de la reforma educativa, un componente fundamental, yo creo que tan importante como el servicio profesional docente, es la escuela al centro. Y yo diría, me iría mucho más allá, diría el aprendizaje al centro. Porque todo el sistema educativo y el sistema escolar está bajo una racionalidad burocrática. Quienes deciden todo absolutamente es la federación. Quienes aplican son las autoridades educativas. Quienes ejecutan son las escuelas y finalmente son el docente. Y el último que cuenta es el estudiante. Sí, el aprendizaje no estaba anteriormente en el escenario de la educación. Digo, claro que se le calificaba y salían los resultados, pero lo que tenemos hoy es parte de digamos, de la organización burocrática que se ha tenido por décadas en el sistema educativo nacional. Entonces, voltearlo, como se está tratando de hacerlo en el servicio profesional docente, de tal manera que ahora sea el estudiante y en especial el aprendizaje del estudiante, pues va a costar mucho tiempo, porque el sistema educativo no está preparado para eso, porque los docentes no están capacitados para eso, porque los supervisores trabajan bajo otro esquema y otra lógica. Entonces, darle la vuelta, pues no es suficiente con decir que hay que darle la vuelta, sino hay que saber cómo se implementar. ¿Cuánto tiempo nos va a costar? Pues yo digo que cuando menos un par de generaciones. Un par de generaciones. A ver, estamos hablando de ¿cuánto de las generaciones? ¿Son 15 años? Pues piénsale que sean unos 12 años, 13 años. O sea, unos 20 años. Un cuarto de siglo. Siempre y cuando, uno, lo hagamos bien y consistentemente. Hacerlo bien y consistentemente. En un país en el que con frecuencia cada 6 años se inventa, se desecha y se pone nuevamente todo en práctica, Emilio. Ahí sí no voy a tener más remedio que estar totalmente de acuerdo con Eduardo. ¿Con qué? ¿Con lo del medio plazo? ¿Con lo del medio siglo? ¿Con lo de qué? Sí, con lo del medio plazo para empezar a ver, a ver algunos resultados. La educación, yo ahí sí difiero un poco con lo que dijo Eduardo al principio, o, digamos, uno espera que la educación sea la que jala a la sociedad, pero yo creo que la educación, el sistema educativo nunca puede funcionar mucho mejor de lo que funciona una sociedad. O sea, está completamente imbricado los procesos. Entonces, lo que tiene que haber es un proceso de mejora conjunta. Si tú ves a los países como Finlandia o los países del sureste asiático que mejoraron de manera muy importante sus resultados educativos en el último siglo, eso no ha dejado de estar acompañado de crecimiento económico, distribución de desigualdad, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad y además un sistema económico que jala y que es como el lugar al que todos queremos apuntar y para eso vamos a la escuela, ¿no? Si tenemos un sistema económico deprimido donde en realidad, como dicen por ahí, importa más tener conocidos que conocimientos, pues tampoco, digamos, la educación ¿para qué? ¿No? Esa es la pregunta que se hace la gente. Entonces, sí es una cuestión que implica mover a toda una sociedad y que implica el compromiso político y la consistencia de acciones políticas a lo largo de muchas administraciones y que sí los resultados se tienen que pensar en términos de generaciones y por lo tanto así también hay que pensar en los proyectos. A ver, no se puede separar, ¿no?, el sistema educativo del contexto y hoy, Eduardo, desafortunadamente tenemos un contexto en el que una de las zonas, además, para mala suerte, más afectadas ha sido justamente el de la escuela. Cerca de 13,000 escuelas las tienes con diversos tipos de daños. ¿Qué impacto crees que pueda tener esto, digamos, en términos de rezago en la aplicación, en la implementación del programa? Mira, yo soy más optimista en ese sentido. Yo creo que la infraestructura escolar, por supuesto, es un componente muy importante. Si no hay escuelas, son muy difíciles de que tú tengas digamos, una buena aula, un buen salón
de clases, un ambiente propicio para el aprendizaje. Pero mucho más importante es la organización y la gestión escolar, tanto del liderazgo del docente, de la gestión pedagógica de los profesores, como de la participación de la sociedad para que, digamos que ahí está la clave en los próximos años. Ahí debiera estar, déjame decirte esto, porque hay sociedades más pobres que las nuestras, con escuelas más pobres. Te voy a poner el caso de Vietnam. Ajá. Vietnam es el caso, digamos, más revelador. Un pueblo que sale de una guerra y que ahora está en los primeros lugares de PISA. Está mucho más alto Vietnam que Estados Unidos, que ya, digamos, es el colmo. Y esa es la explicación, una reforma que permitió, digamos, mejorar la organización interna de la escuela, el liderazgo de los profesores, la movilidad. Le apostó a 3 cosas. Ajá. Una, mayor presupuesto, bastante mayor. Creo que es como el 20% del gasto público. Altísimo. Sí, bueno, nosotros no estamos tan ahí, como el 16, 17, pero ellos le metieron como el 20. 2, le apostaron a la formación de profesores, ¿en serio? O sea, si dicen que el sistema educativo es tan bueno como sus profesores. O sea, no puede ser mejor que los profesores. Entonces, si tú tienes un mal, digamos, un profesorado que no está bien formado, no vas a poder cumplir tampoco con esos objetivos. Y el tercero fue un cambio curricular, fíjate, pocos contenidos, pero a profundidad. En lugar de hacer toda esta mesa de contenidos que apenas superficialmente los tocas, tocas más fondo. O sea, no barnizaditas. No barnizaditas. Y eso es lo que algunos autores han dicho que es, digamos, como la clave del cambio en buen sentido de Vietnam. Entonces, lo que sí podemos decir es que en condiciones más pobres que en México se pueden tener mejores resultados. Pero fíjate qué interesante, porque aquí se han puesto 2 referentes sobre la mesa. Uno que parece bastante más simple, lo que estás diciendo de Vietnam, pues es bastante más simple. O lo que siempre, generalmente en este país estamos aspirando es tener como referentes al número 1. ¿Cuál es el número 1? Finlandia. Finlandia, pero por Finlandia es mucho más complicado que solamente una reforma educativa. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Cuál es, digamos, hacia adelante? ¿Vamos en la ruta correcta? ¿Nuestra reforma se parece más a Vietnam o a Finlandia? Que es una buena pregunta. En realidad debería parecerse más. Y de hecho, en algunas cosas, como por ejemplo en lo de desbrozar un currículum que era excesivamente universalista, extenso, ahí también hay un énfasis en el nuevo modelo educativo en concentrarse en núcleos básicos de aprendizaje. Entonces yo creo que eso es otro de los aciertos que hay que señalar. La comparación con Finlandia, en realidad, yo siempre estoy en contra de ese tipo de comparaciones porque suponen ignorar todas las diferencias que hay entre las sociedades. Por ejemplo, en Finlandia el 95% de las familias va a la biblioteca una vez por semana. Entonces esas cosas se construyen en el tiempo. Quizá la comparación con Finlandia, con los países del sureste asiático, incluso con el propio Vietnam, debería hacerse como hace algunas décadas, ¿no? De cómo lo hicieron cuando estaban en aquel momento, que eran países que no tenían mejores indicadores de los que tiene México ahora y sin embargo lo lograron. Yo creo que hay que concentrarse en aspectos específicos, porque digamos, tampoco es cuestión de decir hasta que no tengamos una sociedad como la de Finlandia no vamos a tener una buena educación. Hay que trabajar. No frustrante, sería suicida. Exacto. Entonces hay que trabajar en aspectos básicos que yo creo que son los que mencionó Eduardo. Currículum, profesores y presupuesto. Y yo le agregaría concentrarse en la distribución equitativa de los recursos, ¿no? Eso es un aspecto fundamental, me parece ese es parte del reto, por ejemplo, ahora con la reconstrucción. Donde más te ha golpeado el sismo, por ejemplo, en las zonas más pobres y donde los rezagos son mayores. Sí, yo diría esto, José, que, digamos, el sistema educativo, digamos, desde afuera se le critica mucho, pero se le critica sin ver los otros sectores con los cuales nosotros, digamos, convivimos. Lo decía muy bien Emilio. Si tú ves los indicadores mundiales en salud, bueno, en educación estamos como entre el 50 y el 60 en el ranking mundial, ¿no? De los países. Y nos rompemos las venas porque decimos, estamos en el 55. Pero tú ve mortalidad, tú ve salud, tú ve cualquier indicador social, más o menos en el mejor de los casos estamos en eso. Productividad, si tú lo quieres ver, pero criminalidad.
estamos como en el 80. Bueno, corrupción. Corrupción. Estamos, entonces lo que te quiero decir, y lo dijo muy bien Emilio, es decir, la educación no se puede ver aislada, porque si tú no caminas en el país entero, es muy difícil que un sector, como es el educativo, lo mueva. Bueno, pues a mí se me terminó el tiempo, vamos a darle seguimiento, vamos a seguirte invitando para que nos sigas contando cómo va esto. Muchas gracias, Emilio Blanco, y por ser investigador del Colegio de México. Mañana, el miércoles tienes foro, ¿no? ¿Cómo está? Sí, mira, ese es el tercer tema que vamos a tocar, que se llama la atención educativa a las poblaciones desfavorecidas. Va a estar con nosotros el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán. Va a estar como comentarista Emilio Blanco, del Colegio de México, y Margarita no se lo pierda, porque más vas a ver transmisión en streaming. Muchas gracias, Eduardo Bajo, presidente del INE. Muchas gracias, Emilio Blanco. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.